Queridos amigos de las redes sociales, amigas y amigos, les damos la bienvenida este miércoles. Estamos, ¿a qué hora? Son las 11:07 de la mañana para que vea que estamos en vivo. Agradeciéndoles por su atención, dándoles la bienvenida y dándole la bienvenida aquí a mi compañero de su podcast Los Chapulines, el licenciado Marco Quesada. ¿Cómo la ven? Mire, aquí estamos. ¿Cómo anda, contentos, licenciado? felices. Muy bien. ¿Cómo se sintió en el anterior? Yo creo que poco a poco vamos a ir soltándonos, ¿verdad? Sí, Para hacer pues, esto una práctica. A ver, me dicen que el sonido, ahí está. Es que somos Para nuevos poder en ser. esto. Yo no soy comunicador, ¿verdad? No, no, no. Ni pretendo ser comunicador. Es muy importante eso que dice, porque nos llegaron muchos comentarios en el podcast que hicimos el sábado anterior. La gran mayoría a favor y les agradecemos mucho a toda la gente que nos felicitó, que se sumó, que replicó, porque también todavía el día de ayer había bastante gente que me pedía que les mandara el link, porque todavía el día de ayer siguieron viendo. Le digo, cuestión de revisar el impacto que se tuvo en las redes, pero para mí fue muy positivo y la mayor parte de los mensajes, licenciado, fueron positivos. Pero también hubo comentarios de Hubo gente. lloros, hubo lloros. Pues también. hubo comentarios de gente de que se burló, de que por qué los chapulines. Ya dijimos que los chapulines es porque, pues si ya nos dicen así, pues que se llame así el podcast. No nos duele que nos digan así. Pero mire, Al va a contrario. haber comentarios de todo tipo, Licio. Y luego, Y los comentarios favorables, Claro. positivos, los agradecemos mucho. y los negativos también. También aquellos que tengan que ver con preguntas. Siempre y con cuando no se análisis, metan con estamos nuestra a la orden. persona, ni con nuestra mamá, ni nada. Y los Pero- lloros, pues ahí los dejamos al rato, ¿verdad? Pero fíjese, hubo comentarios interesantes. Me decía un compañero que tiene muchos años trabajando en los medios de comunicación, que no voy a decir su nombre porque él me lo dijo en privado. Me dice, oye, dice, ahora todos se sienten comunicadores. Entonces aquí lo primero, licenciado, es lo que dijo usted ahorita, aclarar. No somos comunicadores ni pretendemos serlo. No somos periodistas ni pretendemos serlo. Este espacio es para poder expresar nuestros puntos de vista sobre temas que son de interés público y temas también que a la gente le pueden, de alguna forma gustar, interesar, que no tengan que ver con la política. Podemos hablar de deporte, podemos hablar de muchas A otras ver, cosas. nos interesa platicar de las Claro. cosas, de los temas que gustemos, el box, Así la es. política, el deporte, y lo podemos hacer, tenemos la libertad y Así el es. derecho de hacerlo, así que lo haremos con mucho gusto, ojalá que haya Claro. personas que les interese y que podamos interactuar. Así es. De eso se trata. Y, De hablar cada y quien la de lo que le verdad, interesa. agradecemos mucho los espacios que los medios de comunicación nos dan cuando hemos hecho las ruedas de prensa o cuando tenemos algún tema que tratar. Pero Es también... que usted quiere andar sacando lumbre, licenciado, en las ruedas de prensa. No, pero y a mire, veces a algunos no les gusta. no, sabemos que no les gusta y que nos dicen que somos perdedores y que nos Pero sentimos eso no importa. frustrados y todo eso. Pero aparte, Lick, pues no podemos hacer una rueda de... Yo eso ni lo leo, fíjese, así que dirán lo que quieran. Pero Sí. no podemos hacer una rueda de prensa diaria para platicar de lo que queremos. Entonces, por eso es este espacio. Insisto, no le pretendemos querer quitarle lugar a nadie, no somos comunicadores ni pretendemos serlo. Este es un espacio en donde queremos platicarles nuestros puntos de vista en y hay algunos que ir temas. invitando a algunas otras personas Eso que es nos importante. acompañen De para hecho- poder dialogar, para platicar De hecho, sobre temas diversos. ya hubo algunos compañeros y compañeras que nos comentaron que si los invitábamos, entonces vamos a ir haciendo agenda. Hay que decirle al presidente Juárez que se dé una vuelta por acá. Podríamos pedirle al presidente, porque también a él le han dicho igual que a nosotros, ¿eh? Como el Chapulín. Sí, claro. Entonces, digo, ya seríamos 3. Bueno, pues, y los que se sumen. Podemos invitar también a la senadora Andrea A la Chávez. senadora, hay que Podemos invitarla, invitar incluso actores políticos que no sean de la 4T que estén dispuestos a platicar sobre algún tema. Claro que tienen el espacio abierto. Muy bien, hay que hacerlo. Entonces, Queremos ¿cómo platicar ve? y nos gusta platicar. Así que estamos con ustedes. Y nuevamente, Aquí, tratando de- agradecerle a toda la gente que nos vio, que nos atendió el sábado, decirles que vamos a estar constantemente presentando este espacio para no dejar pasar mucho tiempo, porque también esa es otra cosa que nos preguntaban, licenciado, que sí, ¿qué días vamos a transmitir? Pues ojalá podamos hacerlo una vez por semana. Una vez por semana. Dependiendo del tema. El sábado. Hoy es hay buen un día. tema interesante. Hay que hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque Eso. nadie habla de ella, ¿eh? Eso es importante. Es más, ni la dirigencia veo que hoy hable de ella. No. Y los delegados federales tampoco los voy siguiendo sobre este tema. Sería muy importante que abordemos todos los que de alguna manera
simpatizamos con ella, pues algunos Así es. temas, ¿verdad? ¿Le Y su gustó el fue- informe? A ver, yo primero plantearía, tenemos una presidenta de la cual yo me siento orgulloso. Y le Igual. voy a decir por qué. Es una mujer con arrestos y es una mujer formal y seria. Yo, de alguna manera, fui crítico, porque tengo el derecho de serlo, a pesar de simpatizar con Morena, de algunas posturas que tenía Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas era este estilo polarizante y a veces poco formal. A mí me gusta, tal vez porque soy de la vieja guardia, un estilo más formal como el de la presidenta. Yo a ella la veo una mujer seria, científica, preparada, Así es. una mujer con arrestos y también con una postura muy firme. Entonces, yo me siento orgulloso de la imagen de la presidenta en el mundo. Así es. No en balde la calificación que tiene es de las más altas. Mire, ahí está. La última calificación del Financiero creo que le daba una aprobación del 73%. Eso es altísimo. En el Financiero. Superando a Andrés Manuel en su momento. En el Financiero, fíjese, diario El País, que no es un diario mexicano, para que luego no digan que el gobierno El chayotea. País es un buen medio. El País, en sus diferentes encuestas, sacaba el lunes, precisamente el día de la presentación del primer informe, esta encuesta en donde le da un 79% de Ese aprobación. es del País. Este es del País, de Encol, que es la casa encuestadora de diario El País. Y ayer, otro medio de circulación en la Ciudad de México y en la zona metropolitana sacaba una encuesta, Reporte Índigo, de una aprobación del 83%. Entonces puede ser muy alta. Mire, entre los que le dan 73, 75, 79, 83, lo que podemos concluir es que es una presidenta muy bien evaluada. Hagamos una comparación con el vecino del norte. No, pues Los niveles de aprobación sí, claro. del presidente Trump no superan el 39%. Así es. Así es. Ahorita hay un alto porcentaje de gente que votó por Trump. Digo, recordemos que la elección de nuestros amigos norteamericanos fue en enero. O sea, la aprobación del presidente Trump, aparte No, que va en la elección, no, la asunción. Exactamente. Tomó protesta en enero, la elección fue a finales del año pasado. Lo llaman ellos. Sí, ¿verdad? claro. Ahorita, casi el 50% de los que votaron por él no votarían por él. Entonces, tenemos una presidenta bien evaluada. A mí en lo personal, eso es bueno. A mí sí me gustaba el estilo de Andrés Manuel. Le voy a decir por qué. Porque Andrés Manuel es un gran estratega. Y Andrés Manuel hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Tal vez en algunos temas polarizó, pero era lo que yo creo que estratégicamente era correcto. Ahorita a nuestra presidenta, aparte del gran trabajo que está haciendo, le toca cosechar mucho de lo que sembró Andrés Manuel. Si no hubiera sido por el estilo, por algunas de las formas que algunos podrán considerar correctas y otros no, que Andrés Manuel tuvo, tal vez ahorita no tendríamos un gobierno tan afianzado y una presidenta con una aprobación tan alta. Coincido con usted, la personalidad de Claudia es muy diferente a la de Andrés Manuel. Yo prefiero una personalidad más seria, es otro. más científica y menos improvisada. Así lo dejaré. Pero para no descalificar a nadie. Andrés Manuel abrió el camino. O sea, ahora, es bien importante. O sea, es importante decir esto, Sí, porque claro. si me permites, para precisarlo, claro. No quiere decir que todo lo que ha hecho Andrés Manuel yo lo descalifique. No, yo entiendo. Hay cosas que valoro y que son muy importantes, como por ejemplo, impulsar el salario mínimo. Así es. Eso me parece que fue una medida muy exitosa de parte de Andrés Manuel. Hay algunas cosas como, naturalmente, como cualquier ciudadano, no simpatizo, pero eso no quiere decir que yo satanice o que no esté de acuerdo con la gestión de Andrés Manuel. No. Pero me gusta más este estilo serio y formal de la presidenta. Ahora, a Andrés Manuel le tocaron varias dificultades. Una, Andrés Manuel partió de una base casi de cero cuando arrancó su gobierno. ¿A qué voy con esto? Que ahorita ya hay continuidad. Ahorita la gente votó el año pasado por una continuidad. En el 2018 era borrón y cuenta nueva porque la gente se hartó de Peña Nieto y el PRI. Y aparte, a Andrés Manuel le tocó algo bien complicado, que eso muchas veces no lo recordamos y no lo valoramos. A los gobiernos en el mundo que les tocó la crisis de la pandemia fue muy complicado. Fueron prácticamente 2 años de muchas complicaciones en muchos de los sentidos. Ahorita Claudia no le ha tocado un tema como la pandemia, pero ya le tocó los embates de Trump. A ver,
Antes de entrar a eso, fíjate, me parece muy interesante este análisis que haces. Sí, efectivamente el gobierno de Claudio Sheinbaum está recibiendo como herencia datos muy positivos Así de la es. gestión de Andrés Manuel. Te voy a dar alguno. Fíjate en esto que es bien importante. Mira, aquí lo estaba anotando. 30 millones de personas. No, perdón, no. Y con relación al número de personas que salieron de la pobreza, Sí, es claro. realmente sorprendente. Casi 14 millones. 14. Mire, ahí está. A ver. No veníamos preparados, pero como nadie habla de los logros de la presidenta, nosotros sí queremos hablar. Esto es parte de dos gobiernos que están teniendo éxito en buscar igualdad y mejores condiciones para los ciudadanos más Así humildes. Este es un éxito que comparten los dos. Inició, como bien lo dices, por Andrés Manuel. 13.4 millones de personas salieron de la condición de pobreza. De 51.9 a 38.5 millones de personas. Fíjate, es bien importante este dato porque además también mejoramos, falta mucho por hacer, Claro. pero mejoramos en términos de igualdad Así es. en el país. Hay una estadística que crearon precisamente un italiano que se llamaba Gini. Él era un estadístico que a principios de siglo creó una estadística para poder medir los niveles de desigualdad o igualdad en una nación. Y México ha avanzado también en ese terreno, porque uno de los mayores lastres que tenemos en este país es precisamente la desigualdad. Pero se ha avanzado en ese terreno. Muy, muy ricos y muy, muy pobres. Exacto. Por ejemplo, Y una brecha Noruega muy amplia. es una de las naciones en donde hay más condiciones de igualdad. Brasil tiene una profunda desigualdad y México ha ido avanzando también en esos terrenos. Bastante. Esos son éxitos muy importantes que debemos de sentirnos orgullosos los mexicanos, independientemente de que simpatices o no con Morena. Sí, claro. Pero Eso creo es que es bien valioso reconocer que estamos avanzando en el terreno del combate a la desigualdad y también en sacar a gente de los niveles de pobreza. Incluso hay muchísima gente que no votó por Claudia y que hoy ven el gobierno de Claudia con muy buenos ojos. Es decir, la gente que hoy evalúa como positivo el primer año de gestión de nuestra presidenta, hay un alto porcentaje que no votó por ella. Si ella hubiera tenido esta aceptación, pues yo creo que el PAN y el PRI no hubieran tenido ni el registro. A ver, lo pongo en estos términos, Dicio, porque aquí va un poco el chisme. Échele. Pues eso es el podcast. Pocas ciudades venció Xochitl, la doctora Sheinbaum. En una de ellas, Chihuahua. Sí, Chihuahua. Estamos hablando capital. de Querétaro, estamos hablando Aguascalientes. de Aguascalientes, creo que León y Chihuahua. ¿Cómo te explicas? Porque, a ver, digo con todo respeto, pero la candidata Xochitl no era una candidata de los resultados electorales. Pero ¿cómo te explicas que en Chihuahua haya ganado Xochitl Gálvez a la doctora Sheinbaum? ¿Por qué en la capital se presenta este fenómeno? A ver, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que hay una manipulación en el voto del miedo. Sí. Y esto Desinformación. se lo han repetido o no lo han repetido a Morena en varias elecciones. Y Morena no ha sido capaz de quitarse. Contrarrestar eso. No ha tenido una estrategia. ¿Qué se dice? A ver, que vamos rumbo a Venezuela, que el comunismo, que se van a expropiar los ranchos, que te van a quitar tus casas, que van a cerrar las iglesias. Y todavía hay gente que lo cree. Con estos números. Que se va a reelegir a Andrés Manuel, lo repitieron hasta el cansancio. Y que Andrés Manuel iba a seguir gobernando como un tirano, ¿verdad? Así es. Pero esa manipulación está presente y van a volver a intentar, de nueva cuenta el PAN, manipular y sembrar el voto del miedo. Asustar con el petate del muerto. Pero fíjate algo raro, Lick. En donde más se cree ese voto del miedo, ¿dónde crees que es? En las clases altas. Medias altas. Fíjate. O sea, en donde se supone que está la gente más preparada. Y en donde está más informada. Exactamente. Son los que creen esta manipulación política. Porque si tú revisas los datos, sí, claro. y volvamos a ellos, te das cuenta que México pasa por un buen momento a pesar de las circunstancias que hay en el desconcierto internacional. A pesar de los aranceles, porque todo el mundo dice, no, es que Trump y los aranceles. Claudia ha sido la presidenta o el mandatario en el mundo que mejor acuerdo logró con Trump en el tema de los aranceles. Digo, nada más para poner... Y vaya qué problemón está enfrentando la doctora Sheinbaum. Y lo relevante es, por ejemplo, licenciado, que el dólar al día de hoy esté en 18.70. ¿Te recuerdo algo? Sí. ¿Qué decían?
que el dólar iba a irse hasta 27 pesos. No, Ricardo Anaya hablaba hace años, desde allá, desde el extranjero, que el dólar iba a llegar a 40. A ver, Que compraran dólares, decían, compren dólares porque se va a subir a 40. Vayamos poniendo en perspectiva los números, porque a veces los números vencen a esta manipulación del miedo. Claro. Mira, fíjate, inversión extranjera directa. ¿Tenemos este dato? Ahí va. Bueno, este dato es bien importante. Mínimo. ¿Cómo aumentó el salario mínimo y no perdimos productividad? Para nada. Esto fue importante porque permitió que mucha gente fuera avanzando. Era un mito que decían, es que si subimos el salario, los empresarios quiebran y se acaban los empleos. Mentira. Sí te cuesta un poco más. Sí, claro. Porque tú y yo tenemos empresa. Sí. Sí te cuesta un poco más en Infonavit, en el seguro, sí. Pero ¿sabes qué? Te hace ser más productivo. Exactamente. Buscas la manera de cómo ajustarte para que la gente pueda ganar más y mejor, ¿verdad? Este es un dato fundamental. 135% de aumento desde que estaba Andrés Manuel a la fecha. En el último año de Claudia subió un 12%. A ver, este dato es muy relevante. Es más, a pesar... Este dato sobre todo le impacta en ese sector en donde se creen las mentiras, en donde dicen que la economía en México está por los suelos. Exacto. ¿Qué sucede en estos momentos en el mundo? Hay incertidumbre, podríamos llamarlo en términos generales o en un resumen. Esta incertidumbre es muy dañina para la generación de negocios y la constitución de empresas. Porque si no tienes claro, nos regresamos. Si no tienes claro cómo va a estar el futuro, es muy difícil que tú hagas una proyección de inversión y que puedas iniciar un nuevo negocio. Sin embargo, en México, estamos en un récord de inversión extranjera directa, por varias razones, no solamente por el gobierno. Tiene que ver con la cercanía de los Estados Unidos, claro. Tiene que ver con una mano de obra muy calificada, tiene que ver con un gobierno más confiable, pero lo importante es esto, en medio de la incertidumbre. Tenemos este récord. En el primer semestre del año, 36 mil millones de dólares en inversión extranjera. ¿Qué creo que es importante apuntar de esto? Que la presidenta ha sido una buena negociadora y no ha estado sola. En la negociación con los Estados Unidos o en la templanza que debe tenerse, ha estado acompañado del sector productivo del país. Totalmente. Ella no ha ido sola. Sí, claro. O sea, el hecho de tratar con Trump, que es una persona muy complicada y difícil, no lo está haciendo sola, está siendo acompañado del sector productivo. Lo reconoció en el informe, agradeció al sector empresarial por estarla acompañando. Creo que tiene reuniones de evaluación y para comentar estos temas, no sé si mensuales o quincenales, pero agradeció eso. Sí. Y también es bien importante, licenciado, se rompe otro mito. ¿Qué decían el año pasado con la iniciativa de la reforma judicial? Que al no haber certidumbre jurídica en México, las empresas se iban a ir y que nadie iba a querer invertir en México. A ver, te doy mi opinión sobre eso. No. La inversión extranjera directa o los inversionistas extranjeros no están ocupados del chisme nacional. Lo que ocurre aquí nacionalmente. Eso hay que informarlo. Ellos están interesados en cómo se proyecta México hacia el futuro y cuáles son las ventajas que le van a dar. Pero sí se acuerda que lo comentaron. Sí, la reforma judicial va a destruir al país. Sí, eso es un tema más local. Sí. Los inversionistas extranjeros están proyectando y dicen, ¿cómo va a estar México en el futuro? ¿Qué vamos a poder ver de México en 3 o 4 años? Y por eso hacen estas inversiones. ¿Podríamos regresarnos a la otra lámina? Donde está el crecimiento del Producto Interno Bruto. Este dato también es importante. ¿Usted qué es? También se decía. Economista. No soy economista, soy aficionado. Pero se decía que estábamos ante la inminencia de los aranceles a punto de llegar a números negativos del Producto Interno Bruto, el crecimiento del país. Algunos consideraban que iba a haber un decrecimiento, o si hubo un crecimiento iba a ser mínimo, del 0.2%. Bueno, las expectativas o los datos nos dan una información verificable, pero además positiva del país, a pesar, de nueva cuenta lo digo, del vecino del norte y sus desajustes. Crecimiento anual estimado del 1.2% del Producto Interno Bruto, superando expectativas negativas de los organismos internacionales. Digo, no sé. Ojalá que lo que falte del próximo semestre vaya mejor, ¿verdad? Yo pienso que sí. O se sostenga por lo menos. Yo pienso que sí, porque ya temas álgidos que podrían generar esta incertidumbre ya pasaron. Ya la nueva Corte tomó protesta, ya nos dimos cuenta y se dieron cuenta los que estaban en contra o los que eran escépticos de la reforma judicial.
no solamente no afectó, sino que fue un cambio benéfico para todos los mexicanos que pudimos obviamente participar. Entonces yo estoy seguro que ya pasando estas etapas, Ojalá que así sea. el crecimiento va a ser todavía mayor. Ok. ¿Cuánto llevamos de tiempo? No, Ay, pues, todavía tenemos tiempo. A lo mejor hay que brincarnos al tema de seguridad que puede interesarnos y también a las inversiones que hay en Chihuahua. Eso, ¿Qué te parece? mire, así nada más rápido, los indicadores macroeconómicos, inflación anual del 3.5 en julio, la más baja desde enero del 21, que en enero del 21 estábamos todavía con el tema de la tasa de desempleo también es la muy tasa importante. de desempleo. México es uno de los países que tiene menor tasa de desempleo. Exacto. Y eso es producto de las políticas económicas, tanto del presidente López Obrador, reforzadas ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin desconocer el sector claro, empresarial, que claro, también claro. Sí, porque juega una parte muy ese importante es otro en la mito, vinculación. Ese Sí. es otro mito también que han dicho, que yo creo que valdría la pena hacer un podcast exclusivamente para hablar de los mitos de la 4T o los mitos que se han creado. Un mito era, o es, Morena no se lleva bien con los empresarios, Morena ahorca a los empresarios. Mentira, los grandes empresarios del país se sentaban y se siguen sentando, tanto con Andrés Manuel como con Claudia. O sea, Hoy es mejor la relación que el pasado, ¿verdad? Sí, pero, y la pero con relación Andrés Manuel les fue bien también. Sí, no les fue mal. No Así les fue es. mal. Pero vamos al tema que seguramente, al igual que la salud, causa más expectativa. El tema de la seguridad. Y le digo por esto, el año pasado en la campaña había dos factores por los que la gente quería que hubiera continuidad. Fíjese, eso es algo bien importante, porque siempre nos tocaba borrón y cuenta nueva cada administración. Ganó Fox, borrón y cuenta nueva con lo que había hecho Ernesto Zedillo, que fue muy malo. Gana Calderón, aún y que eran del mismo partido, borrón y cuenta nueva con lo de Fox, porque Calderón fue borrón y cuenta nueva porque no eran afines, por lo que usted quiera. Gana Peña Nieto, borrón y cuenta nueva. Gana Andrés Manuel, pues era imposible darle continuidad a muchas de las políticas erráticas de Peña Nieto. Pero ahora sí hay continuidad y la gente el año pasado votó por una continuidad. Y había dos temas en donde nos decía la gente, se lo decían a la presidenta Claudia, a usted, a mí, que querían continuidad en el tema de los programas sociales y en el tema de las políticas económicas. Pero había un tema donde la gente siempre nos decía, oigan, sí, eso es el único tema en donde hay ahí todavía mucho por hacer es en el tema de seguridad. Y lo sigue habiendo, ¿no? Sí, pero no, hay avances claro. muy importantes. Fíjese que el decir falta mucho por hacer, tenemos décadas hablando de falta mucho por hacer y nunca terminamos. Pero ahora por fin vemos un avance en donde podemos decir, oye, ahora sí, ahí la llevamos. O sea, le digo, antes brincábamos de sexenio tras sexenio y era borrón y cuenta nueva y la frase de que ahí la llevamos y falta mucho por hacer nunca se acaba. Sigue faltando mucho por hacer. Seguiría la acabada, ¿no? Pero yo pero creo hay que reconocer avances. Yo creo que en algunos rubros cada vez falta menos por hacer. Antes de pasar al tema de seguridad, por ejemplo, un dato bien importante que aventó la presidenta en el informe. El 82% de las familias en México reciben al menos un apoyo del bienestar. Eso es algo bien importante, ¿eh? 82% de las familias en México reciben algún apoyo. La pensión de adulto mayor, el nuevo programa de la presidenta de las mujeres de 60 a 64, las becas para los estudiantes, los discapacitados, que por cierto aquí en Chihuahua sigue sin firmarse el convenio y por eso no llegan los apoyos a discapacitados de entre 20 y 50 y de 29 a 60 años. Pero le digo, el 82% de las familias reciben un programa. Incluso gente que no lo necesita, porque también esa es otra crítica. Oye, ¿por qué le dan a gente que llega en carro último modelo y todo? Bueno, pues porque tiene que ser universal. Es un derecho universal. Para que sea apoyo efectivo. a los adultos mayores. Exactamente, o sea, no le puedes negar, o sea... Veámoslos desde otro ángulo. Muchos de estos apoyos se convierten también en una inyección a la economía local, claro. Particularmente en la pequeña escala. ¿Cuántos comercios nuevos, no digamos cadenas de supermercados, se han abierto aquí en la ciudad en los últimos 6 años? Un montón. No conozco cuántas, pero seguramente un varias. Montón. Pero esta economía te fortalece en varias áreas, Los pequeños negocios, también los medianos negocios. Cuando usted porque entra, incentivas el claro, consumo. ¿no? claro, la tiendita de barrio ya tiene terminal, ¿Por qué? Porque las señoras que van a comprar lo que no pudieron comprar en el súper pagan con la del bienestar. Usted entra a Walmart, digo, aquí en el podcast sí podemos decir marcas.
¿Y lo financiaron, Liceo? ¿Lo patrocinó Pues, Walmart o no? ojalá, ¿verdad? Pero cuando usted entra a Walmart desde hace un par de años o más, en las cajas está el anuncio. Dice, aceptamos la tarjeta del bienestar. ¿Por qué? Porque una cadena de talla mundial como Walmart se dio cuenta que la mayor parte de la gente que va a comprar el mandado trae su tarjeta del bienestar. Y ahí ponen, en las cajas está el anuncio, bienvenida a la tarjeta del bienestar. Y ahorita a cualquier tienda que entra. Entonces, como dice usted, fortaleció el mercado Ese es un interno. efecto económico que Claro, también pero ahora a veces sí, no se valora y no se ve. ahora sí vamos a lo de seguridad. Mira qué padre foto, no sé quiénes son, pero ahí está. Es Carlos Slim, su hijo. Pues, También lo está financiando Carlos Slim. No, digo, mínimo que no nos cobre el internet, ¿va? Pues sí. Bueno, Pero a ver, vamos vamos a de las seguridad. estadísticas Ahí que está. tenías, mira. En 11 meses de gobierno de nuestra presidenta, resultados en seguridad, una reducción del 25% en homicidio doloso, una reducción del 34% en feminicidio y un 20% en la disminución de delitos de alto impacto. 22 homicidios menos cada día en comparación con septiembre del 24, que fue cuando asumió la presidenta Sheinbaum. Déjame decirte algo, Lee. Yo soy un poco incrédulo a las estadísticas en materia de seguridad Sí. porque hay muchas cifras Porque ocultas. es una cuestión Pero de te voy a decir percepción. una cosa. Sí. Yo veo hoy una actuación firme y decidida Claro. de parte del gobierno de la República para combatir el mayor lastre que tenemos a los cárteles de las drogas. Simplemente Estos desgraciados han hecho del país durante muchos años una desgracia en muertes Claro. y en abuso de poder. Entonces, creo que se está actuando con mucha firmeza por parte del equipo de seguridad de la presidenta Omar García Harfuch. y de la presidenta. Omar, yo creo que Para está haciendo muy todas bien las las cosas. damas que son fans de Omar García Harfuch, esperemos un día invitarlo aquí para que Y platique. te voy a decir algo, nomás para que Bueno, lo analicemos. Y de los hombres que son fans también, porque también hay hombres que son fans de García Harfuch. Te voy a decir una cosa, y yo con esto concluiría este tema, porque te digo, dudo que a veces las estadísticas puedan ser fiables porque hay muchos números ocultos o números no denunciados, pero la decisión ahí está, Y haría mención de una cosa. Los narcotraficantes que se han entregado a Estados Unidos, Apenas iba con ese. voy a lo siguiente, es una expresión o es una acción muy poderosa de la presidenta y te lo voy a decir por qué. Porque ella está diciéndole, ni una servidora, ni el resto del equipo tiene preocupaciones sobre lo que digan y hagan. Exactamente. Si en el pasado alguien tomó dinero, Así es. tuvo relaciones con los narcos, será problema de ellos. Fíjate, esto es bien poderoso, Sí, claro. O sea, esa forma de Es un entregar a dato. los narcotraficantes y sacarlos del territorio nacional, es decir, yo no tengo temor a lo que ellos, o en este momento yo no tengo ningún temor de lo que ellos hicieron en el pasado. Precisamente ese es el dato más contundente, licenciado. Porque luego nos gusta, o a los que son críticos de la 4T, hacen alusión a los Estados Unidos cuando les conviene. Pero para mí... Bañarnos en soberanía. No, cuando les conviene. O sea, sí le aplauden a Lili Telles que vaya y diga barbaridades allá, pero cuando hay datos que le favorecen a la 4T no los reconocen. Para mí ese es el dato más contundente. Parte del gran acuerdo comercial que se tiene con los Estados Unidos y que ha permitido obviamente que no nos pongan 50, 25, 30 o luego... A ver, Estados Unidos le ha puesto aranceles a todo el mundo, ¿eh? A Brasil le puso el 50%. Hay países en donde La India, ¿no? Por ejemplo. o sea, que es un error estratégico de Estados Unidos, pero eso será tema uno de de los otra. puntos reconocidos por el presidente Trump, por el que hay un acuerdo comercial con México, La lucha en contra el donde fentanilo. es y eso. contra el narcotráfico. El presidente Trump ha reconocido públicamente que México está actuando de manera firme contra el narcotráfico, contra la inseguridad, y esos 29 angelitos en un primer paquete y otros tantos más en otro paquete hablan de eso. Entonces, esos son datos contundentes, más allá de lo que digan. Lick, ¿por qué cree usted que en el pasado se batallaba para entregar a un narcotraficante a los Estados Unidos? ¿Por qué se batallaba? ¿Por qué no se excusaban en procesos legales? Sí. Y no había voluntad ni del gobierno ni de los jueces. Le voy a decir por qué. Porque claramente había colusión. Pues es que había Y no les complicidad, interesaba pues eso es mandar obvio. gente a los Estados Unidos para que hablara de lo que estaban haciendo aquí en México. Así es. Por eso destaco esto, la decisión de la presidenta, es decir, nada temo. Si hay algo en el pasado, allá los del pasado. Así es. Y es una decisión poderosa. Yo creo que la presidenta ha hecho bien las cosas. Eso Yo me es siento algo... orgulloso de su gestión porque Sí, además claro. es una mujer
brillante que en este momento está cambiando el rostro de las mujeres en México. Mire, fíjese, ahí va otro dato. En el tema educativo, ella ya venía con este programa desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos es un acierto más en estos 11 meses que lleva. Más espacios en educación superior, nuevos planteles. De hecho, en Ciudad Juárez se está construyendo un nuevo bachillerato. Es una mujer humana. Así es. Entonces, 77,000 estudiantes en el 2025 en modalidad presencial híbrida y a distancia. Y en Chihuahua, Alec, En las Chihuahua, inversiones en Chihuahua. Fíjese que eso es ¿Hiciste algo, alguna anotación eso sobre es ese algo tema? importante. Mire, a mí el informe le voy a decir por qué fue que me gustó tanto. Porque fue muy breve. El informe duró, yo creo que a lo mucho 1 hora. Como 1 hora 10, ¿no? Fue muy breve, fue muy concreto, no fue un evento faraónico. A ver, a mí, yo me acuerdo cuando modesto. Salinas presentaba su informe, paralizaban México, pero no porque la gente se volcara a las calles, era porque era a huevo. Acuérdese que antes en cadena nacional, en el canal que fuera, le ponían el informe. Había veces que el informe duraba como medio día, porque transmitían su mensaje, 4 o 5 horas. el desfile que pasaba saludando ahí por ¿Sabes el cuál Zócalo, tengo muy el grabado? Congreso, todo. El de José López Portillo, el último. Hijo, pues, imagínese. Yo era Entonces, muy cuando joven, yo veo pero el recuerdo. informe de la presidenta Sheinbaum, ahí en Palacio Nacional, Republicano serio, formal. ante un público no tan amplio, gobernadores, funcionarios, sector empresarial, todo, y que dura 1 hora, digo yo, oye, perfecto, porque aparte es muy digerible y puedes ver los datos. Y lo que a los chihuahuenses nos impacta y nos preocupa es qué se está haciendo por nuestro estado. Porque la presidenta, desde que era, digo, a lo mejor y se oye feo, pero esa fue la denominación que les dieron, desde que era corcholata, antes de que fuera oficialmente candidata por el partido Morena y por la Alianza, ella hizo varios compromisos en Juárez y aquí en el estado. Simplemente, en estos 11 meses, ha venido 2 veces a lugares de la sierra a donde ni la gobernadora ha ido en sus casi 5 años de gobierno. ¿Y fue la gobernadora? No. Bueno, a uno fue y a otro no fue, ¿verdad? Pero bueno, o sea, la presidenta en estos meses ha venido 2 veces a lo más profundo de la Sierra Tarahumara a Tiene una entregar visión muy apoyos, humana la presidenta. a firmar convenios con los pueblos originarios para entregarles a ellos. Es parte de su formación, ¿verdad? Claro. En Ciudad Juárez inauguró el hospital del IMSS, que ese ya se estaba construyendo desde que estaba Andrés Manuel, pero construyó un hospital de primer nivel en Ciudad Juárez en la administración anterior y lo inauguró la presidenta Sheinbaum. Pero aparte, hay 2 carreteras. Una que se está haciendo desde cero, que es la que viene desde Sinaloa, Sonora, va a cruzar acá por Bavispe, Casas Grandes, y la remodelación de la que viene desde allá, desde Guaymas, que pasa acá por Agua Prieta, Janos y todo eso. Entonces hay 2 proyectos carreteros de alto impacto, sumado al proyecto que ya anunció el tren. Acuérdense que el tren de pasajeros vuelve, es una pues realidad en prácticamente todo el país. Y de carga, ¿no? También. Y el de carga. Sí. Aumentó, por ejemplo, el Tren Maya ya no es nada más para turistas, ya es de carga, por darle un ejemplo. Y aparte, en Ciudad Juárez ya se están construyendo 12 CECIS, que son las estancias, son los centros de cuidado infantil. Con un concepto distinto, ¿verdad? 12. Sí. 12 nuevos ahí, más aparte, le digo, las 2 carreteras, más aparte lo del tren, más aparte los programas que vino a inaugurar en la sierra, y más aparte todos los beneficios que está teniendo Chihuahua y la frontera que el propio gobierno federal da. Entonces, ojalá que los delegados y funcionarios federales hablaran más de la presidenta. mire, lo voy a decir respetuosamente, la mayor parte de los delegados federales desde la administración anterior ni en Morena los conocen. ¿Por qué es la dinámica así? No sé. Pero esto, usted lo dice, tendría que estarlo hablando los delegados federales. Ojalá que pudiéramos invitar a alguno que nos pudiera acompañar para que dé las cifras, porque hay datos bien importantes que la gente no sabe. Sobre el tema de inversión en carreteras, en obra pública, valdría la pena Mire, consultarlo y invitar a ver si tiene la alguna SST, oportunidad. el centro SST, aquí en Chihuahua, desde septiembre del año anterior al día de hoy, ha licitado más de 1,500 millones de pesos en obra, en la carretera Sonora, Bavispe, Grandes, en
el mantenimiento de las carreteras, que era un rubro que con Andrés Manuel se la pasaban a dar y dale, que los tramos federales estaban abandonados. Y la verdad es que sí, sí hubo abandono Sí. en unos tramos carreteros, particularmente Chihuahua. Y aparte Juárez. faltó la defensa de los funcionarios de gobierno federal de muchas veces desmentir, porque en muchas de las ocasiones eran cosas que no eran ciertas o algunas eran pues exageraciones. Y pues era tiempo Pero electoral. había una ausencia, ¿no? Y sigue habiendo una había ausencia. y hay. Un vacío, ¿no? Ojalá que se Ahora, corrija eso. ten en cuenta una cosa. En la política no hay vacíos. No, Si alguien no habla, no presenta, no dice, El que diga lo contrario lo el va a que diga llenar. lo contrario va a llenar ese Así espacio. es. Eso ocurrió, ¿eh? Y sigue ocurriendo con los Así delegados federales, ausentes, ¿no? Esa es Ojalá una que tenga crítica oportunidad. constructiva que Pues constructiva y destructiva, lo hacemos, que quieran, porque, ¿verdad? pues, Pero sería ¿eh? correcto que informaran ellos lo que nosotros estamos aquí informando. Pero mire, si nosotros... lo de las obras sí creo que es bien importante Sí, claro. que pudiéramos estar enterados. La Así inversión es. del gobierno Si federal en nosotros obras. no hacemos esto, seguramente nadie lo va a hacer, porque como comentábamos al inicio, son datos que vale la pena, que muchas veces los medios convencionales o sacan una notita ahí sacan más de que Maru llegó en una Suburban nueva al informe que lo que realmente contenía el informe, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, para eso sirve también el podcast. De eso se trata. Lo digo, no somos comunicadores ni pretendemos serlo, pero queremos hablar. No, pero queremos hablar temas. más de las cosas que nos interesan. Hay que terminar ya porque se nos hace largo. Ahora fíjese, nada más así rápido, en materia de infraestructura, ya se están construyendo 9 puertos nuevos en el país, 9 nuevas carreteras en el país, 540 kilómetros de caminos artesanales en todo el país, 6 rutas de tren nuevas y 31 hospitales que ya están en construcción. Muy bien. Eso en materia de infraestructura. Y eso sin afectarnos la bolsa a los ciudadanos, porque no hubo ni la creación de nuevos impuestos ni aumento a ningún solo impuesto. ¿Cómo la ve? Sabes, yo creo que va a tener que hacerse una reforma hacendaria, pero en mucho va a tener que recaer en las aduanas. A ver si hay oportunidad de platicar sobre Que por ese cierto, tema. la Guardia Nacional es quien tiene ya el control. Y van de a las tener aduanas. que hacer cambios y modificaciones en las aduanas. Se supone precisamente. que las aduanas desde Andrés Manuel históricamente han recaudado en porcentaje más que todas las administraciones Sí, anteriores. sí. ¿eh? Pero Digo, no- parece ser que las proyecciones hacia el futuro y hacia el 2026 será mejorar la recaudación de las aduanas, aduanas. considerablemente, porque ahí tenemos una fuente de ingresos muy importante para evitar Claro. que tengan que pagar más impuestos los ciudadanos, Es correcto. sino que se recaude más por vía de las aduanas. Ese es otro tema. Bueno, yo en resumen diría, me siento orgulloso de la presidenta. Igual. Es una mujer seria, es una mujer formal, es una mujer decidida. Veo con mucho aliento lo que está haciendo en la lucha contra los carteles de la droga. Ujú. Así que creo que tenemos que sentirnos contentos por lo que sucede en México y por cómo avanza la presidenta. Así es. Escucharemos sus comentarios, Sí, claro. si les parece. Mire, hay un rubro nada más en donde yo creo que ahí sí, y para no ser tan trillada la frase, pero falta todavía mucho por hacer en el tema hospitalario. Todavía Salud. sigue habiendo, sí, El en tema de salud. salud. Aunque hubo avances, Sí, pero creo, y muy es una- precarios. y eso, a ver, porque tampoco aquí no somos tapaderas de nadie y no vamos a decir que todo está perfecto, ¿no? Yo creo que en el tema de salud falta mucho por hacer, a pesar que hubo grandes Precisamente avances. un amigo mío me escribió algo sobre ese tema, me decía sobre la falta de medicamentos Vamos a darle atención a todo. del ISSSTE. Sí. Entonces, yo creo que sí es un tema donde hay deudas con el país, ¿verdad? Es un tema en donde falta, y lo que comentábamos ahorita de cómo fue el comportamiento en la elección del año pasado. Si hoy fueran las elecciones, y eso está medido en encuestas, Claudia ahora sí ganaría en ciudades como la nuestra. Yo creo que sí ganaría en Sí, Chihuahua. claro. Sí, sí, con lo Porque que ha mire- demostrado. Mira, ya hay este sector de la población que antes era muy crítico con Morena y el voto del miedo Así y el es. comunismo, que hoy bebiera a la presidenta de la Sí, República. sí la ven bien. ¿Por No, qué? no votaron por ella, pero hoy dicen, oye, qué bien por la presidenta. Y concluyo con algo, fíjate. Tenemos que cuidar mucho la relación con los Estados Unidos. Sí, claro. No envolvernos en la capa de la soberanía y decir hay que mentar la madre a Donald No, Trump. no, Te voy a decir por qué. No, es nuestro socio Porque así comercial. lo hicieras, estaría en riesgo el salario de miles de millones, perdón, de millones de personas. Entonces tenemos que cuidar lo más preciado, que es cómo llevar a casa el sustento, el salario de las de la personas. única persona que yo he escuchado en este segundo mandato de Trump hablar ese tipo de palabras es de la presidenta Sheinbaum cuando dice es una mujer extraordinaria. O sea, eso habla mucho Y tiene de la que seguir presidenta. cuidando tenemos. esa relación, Fíjese, ¿verdad? un buen amigo que es Fifi, él sigue es Fifi, fue a España de vacaciones hace unos meses y regresó y me dice, oye,
Dice, allá, dice, en donde anduve, cuando me preguntaban de dónde era, que les decía que de México, lo primero que me decían es, oye, Claudia Sheinbaum, su presidenta, qué buena presidenta es. Es una O mujer sea, somos reconocidos en el mundo por la gran presidenta que tenemos y no porque seamos simpatizantes o morenistas militantes de Morena, o ¿verdad? porque yo en mi caso, digo, y en el suyo, la apoyamos desde su proyecto interno, pero se siente muy bien sentirte orgulloso de un proyecto que apoyaste y del cual ni usted ni yo vivimos, porque también eso es algo que aclarar, ni el licenciado ni yo somos servidores públicos, ni percibimos. Es más, en mi casa... Yo no vivo de la política. Mi así de casa claro. es del 18% donde no hay ningún apoyo del bienestar. Y sin embargo, yo creo firmemente en la presidenta y mientras siga viendo los resultados que veo, la voy a seguir apoyando Yo también. a muerte. Y además por ser mujer. Digo, en un país tan machista, el hecho de que esta mujer ponga en alto el nombre de las Jamie mujeres Lee es muy valioso. Curtis, que es una artista estadounidense muy famosa, es una actriz, vino a promocionar su nueva película con Lindsay Lohan y en el programa en vivo dijo, quiero hacer un paréntesis. A México lo gobierna una mujer y es una gran mujer y una gran Eso es el comentario. Eso a mí, y van a decir que qué exagerado, que qué mamón o lo que sea. O qué barbero. Es que a mí sí me llena de orgullo porque yo nunca me había sentido orgulloso de un presidente. Le voy a decir de un presidente que yo me siento orgulloso y va a chocar con muchas visiones. Carlos Salinas, en mi punto de vista, tuvo una visión muy importante y que ahorita, en este momento, estamos reconociendo. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Sí, claro. Él tuvo esa visión. Sí. Claro, otras partes de su gestión fueron fatales. Cosas malas, pero hizo cosas buenas. Yo creo que todos los presidentes... Ha sido una inversión a futuro para el país muy importante. Bueno, pero en fin, ya estamos hablando de muchos temas. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ya nos pasamos. Bueno, ya... Demasiado. Ya nos pasamos, pero como es en vivo, podemos estar el tiempo que nos dé la gana, pero tampoco queremos cansarlos, ¿va? Entonces... Escríbanos para la siguiente. Vamos a tener cancioncita, vamos a ir ya mejorando poco a poco. Entiendan que somos nuevos, que no somos comunicadores. Y ni pretendemos ser comunicadores. Expertos, pero mire, este espacio... Queremos chacharear, queremos platicar. Este espacio de 40 y compartir minutos, temas. Este espacio de 40 minutos no nos lo hubieran dado en ningún lado. Y la verdad es que agradecemos a los medios que nos dan cobertura y que nos invitan. Pero los tiempos de los medios son muy breves y no podemos ir y explayarnos así. Entonces, para eso es el podcast también. Gracias. Muy bien. Nos vemos en la próxima semana, ¿no? En las luchas el sábado. El sábado, en las luchas. Vamos allá con un buen amigo que va a luchar ahí en El Paso y en el Hijo del Santo. Y vamos a estar el licenciado Quesada y yo. Sí, vamos a ver al Hijo del Santo. Mi ídolo era el Santo. ¿Era el Santo? Sí. ¿Sabe quién fue mi ídolo siempre hasta la fecha? El Huracán Ramírez. ¿Ah, sí? Yo me acuerdo muy bien de esta gama de luchadores, pero el Santo era mi ídolo. Y traté de sembrarlo en mi hijo. Y también mi hijo lo reconoce, pero no con el arraigo de antes. Con la pasión que yo lo reconocí en su momento. Siguen pasando los sábados en las mañanas o los domingos en tele abierta las películas del Santo y de Blue Demon. ¿Qué tanto impacto no tendrán que las siguen pasando? Pues fíjate, voy a ir con mi hijo el sábado. Y las de Pedrito Fernández. A ver al Hijo del Santo. Me tomé una foto con el Hijo del Santo cuando él estaba chiquito, que tenía como unos 6 años. Él y yo nos tomamos la foto con él. Y hoy quiero volver a tomar la foto para verla. Y le va a decir, después de los años. Y le va a decir, oye, eres el hijo del Santo, eres igualito a tu papá. Le va a decir también eso, así como en los memes. Hoy mi hijo tiene 21 años, así que hay algunos cambios desde entonces. Bueno, estaremos al pendiente. De hecho, un fuerte abrazo, Gracias. Saludos y nos vemos en el siguiente podcast de Los Chapulines. Gracias.